Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en Deporte al Derecho de La Voz del Derecho, un programa que habla de temas jurídicos desde el punto de vista, desde temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Estamos Andrés Charria y Santiago Cadavid desde Colombia y Rafael Alonso desde La Coruña, mucho más cerca de la sede de los Juegos Olímpicos que en menos de un mes estará en París. También estamos a pocas horas de la primera semifinal de la Eurocopa y un poco más de horas de la primera semifinal de la Copa América y de las otras dos en un día, y ya vamos a las finales. Creo que hay una cantidad de temas arbitrales. Yo sí quisiera que alguien nos ayudara con un árbitro, porque hay tal cantidad de leyendas urbanas con el VAR y con todas esas cosas que me parecería interesante en un programa jurídico, pues alguien que nos... Yo en eso soy totalmente franco. Yo creo que mi desconocimiento, y no el mío, el de la mayoría de gente, de temas arbitrales es importante. Pero hoy vamos a hablar de Juegos Olímpicos. Como dijimos, ya queda muy poco tiempo y estos sí que tienen contenido jurídico para analizar. Rafa, Santiago, buenos días. Muy buenas, y qué alegría verte como un hincha más de la Roja, de la selección española, antes de la semifinal contra Francia. Así que, en nombre de todos mis compatriotas, te doy las gracias por la camiseta que portas hoy, Andrés. Y por lo Hoy demás, van a ganar. encantado Oigan. de compartir un programa más, y además con un tema que, en cuanto terminemos la Eurocopa y la Copa América, va a ser lo que nos va a centrar a todos los amantes del deporte, que van a ser los Juegos Olímpicos, en concreto los de París 2024. ¿Qué tal, Santiago? Así es, ¿qué tal, Rafa? Andrés, Luis en el máster, como siempre, saludo cordial también para a todos nuestros oyentes / televidentes. Sí, el 26 de julio comienzan los Juegos Olímpicos París 2024, que tienen un trasfondo también jurídico muy interesante, y que, bueno, algunos de esos aspectos trataremos hoy. Y Rafa, aquí también con la selección española, aquí también somos Team España. Y aquí también Team Colombia, que también está muy bien desempeñando la selección colombiana en la Copa América, claro que sí. Bueno, estamos jugando bien, los dos equipos están jugando bien, eso me tiene muy contento. Muy bien, ambos. Yo creo que son favoritos, están haciéndolo estupendamente, tanto Colombia como España. Bueno, pues, iniciando el tema de hoy de los Juegos Olímpicos, como somos un programa de derecho, pues yo creo que lo más interesante al hablar del olimpismo es empezar hablando de su organización y de su norma suprema, porque el Comité Olímpico Internacional también tiene una especie de constitución, que sería la Carta Olímpica, porque la Carta Olímpica cumple varias funciones como norma suprema que es del olimpismo. Por un lado, pues establece todos los principios fundamentales y los valores del olimpismo, que son muy importantes, porque uno de los criterios para que un deporte sea reconocido, sea abrazado por el olimpismo, es que sea acorde a los principios y valores del olimpismo. ¿Y dónde se encuentran recogidos? Pues en la Carta Olímpica, que es el documento que ha ido evolucionando desde el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos de la mano del barón Pierre de Coubertin, y ahí es donde se concentran, pues, todos los principios fundamentales del olimpismo. Porque yo creo que podríamos hacer un paralelismo para que la gente nos entienda. El COI sería el deporte más o menos lo que la ONU sería a la comunidad internacional, ¿no? Es decir, un Estado existe en la medida en que es reconocido por otros estados y sobre todo por la ONU. Pues un deporte, en un paralelismo,
existe como deporte en medida en que la Federación Internacional que lo gobierna tiene reconocimiento por el Comité Olímpico Internacional, que suele ser el paso previo a poder tener una federación internacional que después sea reconocida como modalidad deportiva en los distintos países que están llamados a formar parte de esa federación. Por eso también cumple la Carta Olímpica esa función de regular la organización del propio Comité Olímpico Internacional y se fija en los miembros del COI, en las federaciones internacionales, por esto que estaba comentando, porque el reconocimiento del COI no se limita solo a las federaciones internacionales de aquellos deportes que forman parte del programa olímpico de los deportes, de los Juegos de Verano o de los Juegos de Invierno, sino que reconoce muchos otros deportes que algunos de ellos están entrando y saliendo del programa olímpico, que es algo bastante cambiante, pero no es lo mismo ser un deporte del programa olímpico que ser un deporte reconocido por el Comité Olímpico Internacional. No tiene por qué coincidir. Y luego está un papel muy importante que son el de los comités olímpicos nacionales. Por ejemplo, en España es el Comité Olímpico Español. ¿Cómo se llama el colombiano? También Comité Olímpico Colombiano. Sí, Comité Olímpico Colombiano. El COC, se le conoce. En España el COE. En España el COE. Así es. Exactamente. En España, por ejemplo, el COE está formado por representadas las federaciones españolas de aquellos deportes que han sido reconocidos por el COI y se dividen entre las olímpicas y las no olímpicas, pero reconocidas por el COI, también las no olímpicas. Entendemos por no olímpicas las que no forman parte del programa en un momento dado. Pues los comités olímpicos nacionales adquieren un protagonismo indudable en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque en un mundial de fútbol quienes participan son las asociaciones miembro, pues la Federación Española de Fútbol, la Federación Alemana, etc. En unos Juegos Olímpicos no participan las federaciones nacionales de cada deporte que forma parte del programa olímpico, sino el Comité Olímpico de cada país, que ha podido clasificar deportistas individuales o equipos para distintos deportes. Por eso cuando vemos el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos, ahí va pues la delegación colombiana y con su abanderado o abanderada van todos con el mismo uniforme y son, digamos, para entendernos, la selección del Comité Olímpico Colombiano, que puede competir en distintos deportes y hacerlo con deportistas individuales o con deportes de equipo. Por ejemplo, en deportes de equipo, que es algo bastante sorprendente, en baloncesto, España se ha clasificado ayer al ganar a Bahamas, que es bastante curioso que a menos de un mes de los Juegos, a 2 semanas escasas, aún no sepas si vas a participar o no, cuando en otros deportes las clasificaciones terminaron hace mucho tiempo. Claro, y ahí da Rafa también para algo, y es que, o sea, los Juegos Olímpicos, y como lo establece la Carta Olímpica, no son competiciones entre países, Correcto. así lo parezca, sino entre comités olímpicos nacionales que no siempre coincide con el elemento país. Entonces ahí como para ir haciendo precisiones. Exactamente. Igual que los mundiales, tampoco participan el Mundial FIFA, tampoco participan los países, sino las federaciones miembros, pues en los Juegos Olímpicos quienes participan son los comités olímpicos nacionales. Y también regula la Carta Olímpica, pues la organización interna del COI. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser los miembros del COI? Que son personas físicas. Por ejemplo, una curiosidad es que tienen un límite de edad, como los árbitros de fútbol, ¿no? Que a partir de cierta edad ya no pueden continuar su labor, deben jubilarse. Pues en el COI hay un límite de edad de 70 años. Pero como toda regla general hay excepciones y hasta 5 miembros a la vez pueden exceder esos 70 años. Esa es una de las curiosidades que está establecida. Hasta 5.
Sí, total. 5. Y eso es otra de las cuestiones importantes precisar, porque bueno, está muy claro en la Carta Olímpica y ahí es donde se puede confundir un poco, porque si bien el COI y con un buen parangón que hiciste, Rafa, frente a lo que podría ser la ONU, pues digamos que los miembros del COI no son esas federaciones, no son esos organismos deportivos que el COI reconoce, no son los que lo conforman, no son sus miembros, los miembros son personas naturales como nosotros, que pues cumplen unos determinados criterios que se van incluyendo en la Carta Olímpica, que es un documento que, valga decir también ahora, se va actualizando constantemente. Por ejemplo, ahora tenemos la versión de octubre del 2023. Normalmente antes de cada Juegos Olímpicos se van actualizando por algunas cuestiones y se van afinando algunas materias fundacionales, que es lo que trata la Carta. Correcto. Es bueno decir que la mayoría de miembros del Comité Olímpico son burócratas. Yo conozco 2 o 3. No, ¿burócratas o aristócratas, Andrés? Sí, porque yo los que conozco, el colombiano que conozco de deporte sabe lo que yo sé de finanzas internacionales. Son unos cargos muy interesantes porque se vuelve en primera clase y se va a los mejores lugares en las competiciones, pero realmente es muy poco. A mí me llama mucho la atención y lo he manifestado siempre, es que en casi ninguna organización deportiva los deportistas tienen siquiera voto no van a tener jamás, pero los deportistas de pronto tienen un representante de los deportistas, pero la mayoría de miembros del Comité Olímpico Internacional sí son aristócratas de Mónaco, de los países petroleros y algunos funcionarios, altos funcionarios en Colombia. El miembro del Comité Olímpico también es miembro de un funcionario que muy poco saben de deporte. Son buenos burócratas. Yo no sé si les darán alguna dieta o algo, pero sí sé que viajan a tutiplén y que disfrutan del deporte como nos hubiera gustado a nosotros. Pero realmente, el conocimiento de estas personas, la mayoría de veces es bastante precario. Eso tiene una raíz y una explicación histórica en el origen del propio Comité Olímpico. Pero bueno, antes de entrar en eso, decías que los atletas no tienen voz y tal. Bueno, por acabar de hablar de la organización del COI, además de los miembros, hay comisiones. Y hay comisiones para distintos temas. Por ejemplo, una de las más importantes es la comisión de elección de la futura sede, que es algo que se hace al menos a 2 juegos vista y es uno de los puntos en los que existe mayor diplomacia deportiva internacional, ¿no? El ir ganando los apoyos para ser elegida sede de los Juegos y además con esas tensiones de intentar ir repartiendo por continentes, etcétera, etcétera. Pero hay otras comisiones como la de ética o la de atletas. Ahí tendrían, por ejemplo, su voz los atletas. Ahora, ¿por qué los miembros del COI, sobre todo años atrás, eran en una mayoría considerable aristócratas, nobles, etcétera? Pues yo creo que por la misma razón que el deporte moderno, digamos, en su origen también empezó en Inglaterra en la nobleza, ¿no? Incluso el Pierre de Coubertin, que acabamos de nombrar, era un varón, era un noble. Varón. Y en Inglaterra el deporte se empieza a practicar en las familias nobles, familias adineradas, y hay un proceso, pero que tarda años, en los que el deporte se va popularizando y las clases trabajadoras que no tenían ese ocio, ese tiempo libre para dedicar al deporte, como tenían las clases pudientes, pues empiezan a prestar atención a la práctica deportiva porque, entre otros, pues se van creando rivalidades entre los pueblos por tener el mejor equipo. Y entonces eso incentiva a empezar a ofrecer dinero a los jugadores. Y entonces esos trabajadores dicen, pues llega un momento en el que me puede compensar dejar de trabajar en la fábrica porque tengo la posibilidad de tener un sustento practicando un deporte que es algo más entretenido, que me requiere menos tiempo. Ese cambio de mentalidad está perfectamente reflejado en una serie que es muy, muy recomendable, que se podía ver al menos hasta hace poco en Netflix, que era Juego de Caballeros, que retrata esa época en la que el fútbol empieza a ser profesional, pero en una época muy, muy incipiente
y ahí es el reflejo de esa transición, ¿no? De esa democratización del fútbol. Bueno, pues en el resto de deportes ha pasado lo mismo y por eso durante muchos años, muchas décadas, pues gente de las familias reales pues solían ser miembros del COI, porque también tienen aquel de poder representarse en un embajador, ¿no? en su propio país, de los valores del olimpismo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso va evolucionando igual que la propia sociedad, pero sin duda la explicación viene de ese origen histórico. Y esto yo creo que nos conecta, si os parece, con ese carácter, ese amateurismo de los Juegos Olímpicos y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Porque al principio el barón Pierre de Coubertin era muy estricto con que en los Juegos Olímpicos no podía participar atletas que fueran considerados profesionales, sino que tenía que ser todo gente amateur y por lo tanto en un porcentaje altísimo el que era amateur era el que no necesitaba cobrar para vivir del deporte y eso hacía pues que también los participantes perteneciesen a esas clases altas igual que los propios miembros del COI. Esto históricamente se llevó a extremos insospechados, por ejemplo, en los Juegos de Estocolmo 1912 hubo un atleta estadounidense llamado Jim Thorpe que ganó el pentatlón y el decatlón. Bueno, pues después fue desposeído de esas medallas porque se descubrió, oh horror, que entre 1909 y 1910 había jugado al béisbol en las ligas menores estadounidenses y había percibido un salario semanal por jugar al béisbol. Entonces eso ya lo convertía en un atleta profesional y no podía participar en los Juegos Olímpicos y por lo tanto había que desposeerlo. E incluso también un corredor finlandés llamado Paavo Nurmi, que había ganado 9 medallas de oro entre los Juegos de Amberes 1920, París 1924, curioso, va a ser 100 años después, París de nuevo, y Ámsterdam 1928, se le retiraron también esas medallas porque se descubrió que había recibido dinero por participar en una carrera en Alemania un año antes de los últimos Juegos Olímpicos en los que había participado y que como le habían pagado en una cantidad de unos cientos de dólares por participar en esa carrera en Alemania, también era un atleta profesional y no podía tener las medallas que estaban reservadas a los amateurs. Es decir, esto al principio se llamaba rajatabla. Pero este amateurismo era relativo porque después con los países de la Unión del bloque soviético, el equipo de fútbol era un equipo netamente profesional, pero en la Unión Soviética decían que ellos eran aficionados, pero equipos de fútbol, equipos de baloncesto, mientras que los jugadores de baloncesto americanos que eran de las universidades y que no eran las estrellas que llegaron en el 92, los equipos soviéticos y yugoslavos tenían equipos de fútbol, por ejemplo, que participaban en la Copa de Campeones, pero aún así decían que eran aficionados, o personas como Teófilo Stevenson en Cuba o Alberto Juan Torena, que sí vivían y que sí que eran remunerados, pues eran unos privilegiados en estos regímenes donde conseguir un apartamento se demoraban 50 años, una vivienda digna, y estos deportistas, por sus calidades, tenían acceso a bienes y servicios que la mayoría de población no tenían. Entonces, es un amateurismo relativo que siempre se escondía, sobre todo en los países del bloque soviético, con algunas prebendas que no eran en dinero, pero sí que no eran amateurs. Claro, por ejemplo, en 1984, la final olímpica de baloncesto la juega España contra Estados Unidos. España está formada toda por jugadores profesionales del Real Madrid, del Barcelona, del Joventut de Badalona, eran profesionales del baloncesto y estaba asumido que podían. En cambio, Estados Unidos jugaba con jugadores universitarios que no eran profesionales porque no habían llegado a la NBA. Por ejemplo, Michael Jordan, que jugaba en aquella selección estadounidense.
Y esto cambia, como acabas de decir, en el año 92, que es cuando se abre los Juegos El Olímpicos profesionalismo. a los jugadores de la NBA, que era como los últimos profesionales que quedaban. En el fútbol, en cambio, aún persiste algo parecido, porque así como en el baloncesto se limitaba a los jugadores norteamericanos universitarios, pues en el fútbol se establece que mayoritariamente los equipos tienen que estar formados por jugadores menores de 23 años. En concreto, las normas de FIFA para la participación en el torneo olímpico de París establece que los jugadores no pueden haber nacido antes del 1 de enero de 2001, es decir, cumplir 23 años a lo largo de este año. Y hay una excepción que se permite tener hasta 3 jugadores por selección de más de esta edad. En baloncesto eso Claro. ya ha desaparecido. Pero todo esto empezó antes, en el 88, en los Juegos de Seúl, en el tenis, que llevaba mucho tiempo Ahí iba a decir. fuera del programa olímpico y vuelve. Y cuando vuelve, claro, dicen, como digamos que no pueden jugar en los Juegos los tenistas de la ATP, ranking masculino, y de la PITA, del ranking femenino, aquí van a participar unos tenistas que no conoce nadie. Entonces deciden admitir a los profesionales del tenis sin excepción. Y en la categoría femenina aparece Steffi Graf, y en el 88 gana los 4 Grand Slams y la medalla de oro. Que es el único tenista, hombre o mujer, que lo ha hecho hasta el día de hoy. Y ese es un criterio que ha logrado permear deportes, por ejemplo, como el boxeo, que en su momento, pues que fueron muy resistentes, de los más resistentes a incluir boxeadores profesionales en los Juegos Olímpicos, porque no es igual. Hasta el 2016, que tuvimos el primero, el italiano Carmine Tommasone fue el primero. Ya hasta el boxeo se dio en el aspecto de pues, aceptar el profesionalismo en los Juegos Olímpicos. Boxeo que ha estado golpeado, valga el término, en cuanto a ciclo olímpico se refiere. Y luego hay una leyenda urbana en relación con el acceso de los profesionales de la NBA a los Juegos Olímpicos, que se produce en el 92, que según se dice, pues David Stern, que era el comisionado de la NBA, exigió que únicamente participarían los profesionales y quedaban eximidos de hacer los controles antidopaje. Porque sí, yo tengo una historia ahí. No está demostrado, ¿eh? Es algo que se dice. No. Yo he leído. No, la historia es que se iban a parrandear a Valencia y a hacer cosas muy de Valencia, muy de la ruta del bacalao y todo eso, que se iban a parrandear a Valencia precisamente para que no los pescaran, seguramente tomando alcohol. Bueno, lo que hacían los jugadores de la NBA es que, bueno, a Valencia no sé si iban, pero no dormían en la Villa Olímpica, que es precisamente lo más característico de participar en los Juegos, es que coinciden en el comedor de desayuno el mejor nadador, con el mejor tenista, con el mejor tal, el mejor jugador de baloncesto, y todos ahí en un totum revolutum. Y en cambio los jugadores de NBA no, ellos se habían hospedado en un hotel fuera de la Villa Olímpica. Ahora, si quedaron o no quedaron eximidos de los test antidopaje, eso no se sabe, porque como decía el director del laboratorio de dopaje de los Juegos de Barcelona en una entrevista, dice, no, yo creo que no quedaron y tal. Desde luego se hacían controles en los partidos. Hombre, yo no sé si me llegaron muestras de alguno de ellos, porque como son anónimas, pero me imagino que sí. Sí, y además era un equipazo. Pero bueno, sigamos. A mí hay 3 deportes que me llaman la atención, que ya no están y que me parece por lo menos interesante indicarlos. Los Juegos Olímpicos son una organización dinámica que retira algunos deportes e incluye otros en razón de muchas cosas. Ya vamos a hablar de los nuevos. Y hay 3 que me gustaron mucho que retiraron. No he visto ni siquiera un video. Hay uno que me llama mucho la atención, es el tiro al pichón, que es básicamente soltar palomas para que unos bárbaros con una escopeta de pólvora maten a los animales. Eso era deporte olímpico. No creo que hubiera pasado la más mínima posibilidad de ser organizado, pero me parece divertido. No voy a decir que lo quisiera ver ni nada, pero me parece muy anecdótico que en los Juegos Olímpicos hubiera tiro al pichón. Y hay 2 deportes de atletismo que también me parecen que son de bazar,
que son jalar la cuerda, lo que por lo menos en mi colegio lo hacían 5 bárbaras de un lado y del otro, jalando una cuerda. En el colegio había algún imbécil que rompía la cuerda y los porrazos eran monumentales, y trepar la cuerda, que eran, repito, deportes olímpicos con medalla que se retiraron en su momento. Hay algunos deportes que entran y salen, como béisbol y karate, o karate como dirían en España, que han entrado y han salido en razón a la popularidad. En Japón entraron karate pues porque era japonés, y han entrado, pero también de muchas disciplinas retiran algunas competencias, y ahora desde Japón también empezaron a hacer unos deportes, yo llamo exóticos, pero que atienden a un nuevo consumo mucho más rápido, consumo de gente mucho más joven, que es el skate, que a mí me gustó mucho, además con participantes de 12 y 13 años. El breaking no vi nada, y la escalada deportiva, que también es muy rápido. Y algunos deportes los han ido acomodando a un formato más rápido, básquet 3x3 y rugby de 7, que hacen que sea un formato mucho más interesante. Y creo que golf tiene alguna característica así, que sea mucho más interesante y que se vea más, que se consuma. Ya hay algunos estudios donde dicen que un partido de 90 minutos, un muchacho de 15 años no lo ve. Me parece muy doloroso, pero el Comité Olímpico, entendiendo este tipo de situaciones y el problema que va a tener a nivel de patrocinios, entonces tienen que ir acomodando. Entonces, esos deportes, unos que entran y unos que salen. Entran como exhibición. Hay unos que entran como exhibición, de exactamente. Durante unos juegos si tienen éxito o no. Pero, por ejemplo, una gran diferencia con los deportes tradicionales que estamos acostumbrados es que no hay ningún deporte olímpico de motor. No. Y ese era otro. Había una participación de motonáutica, creo que en los primeros 15 años del siglo pasado, pero evidentemente lo retiraron. Y luego tampoco tenemos los deportes mentales. El ajedrez, por ejemplo, no es olímpico, porque aunque, por ejemplo, en España está considerado un deporte, el ajedrez, aquí también. Acá también. A nivel olímpico se considera que predomina más la parte mental que la parte física, y que no reúne el requisito para ser considerado olímpico. Luego hay otros que sí que reúnen todos los requisitos, pero les falta el de ser practicado en muchos países. Por ejemplo, patinaje. El pádel también. El pádel se practica mucho, pero en pocos países. Pádel hace muy pocos días reconocido ya aquí en Colombia como un deporte, Rafa. Hace menos de un mes ya se tuvo el concepto técnico por parte del ministerio, valga decir. Y hay un tema también interesante jurídico, me parece a mí, me enteré tarde, lástima que hubiera ido, es que la mayoría de los deportes todos los deportes olímpicos son reservados a élite, a personas que han hecho marcas mínimas o que por estar en el país organizador van a ir, pero la maratón de París de este año es la maratón donde todos vamos, los 40,000 que van a Nueva York, a Chicago, la organizan, creo, si no estoy mal, el mismo día, y simplemente sale con una diferencia en tiempo, pero van a correr la misma maratón que corren la élite, y me parece que eso es un logro impresionante. Yo me hubiera enterado, estoy seguro que hubiera ido a correr la maratón de París, porque es la única competencia donde el gordito de calle compite con la grande élite. Son los maratones, las maratones grandes. Yo, por ejemplo, le gané a un campeón mundial de maratón, no porque haya corrido más rápido que él, sino porque se retiró. Entonces, pero le gané, y está en el New York Times, está a Haile Gebrselassie le gané, y tengo ese orgullo. En París se va a correr la maratón el mismo día. Pasando a esto, hay otro tema que siempre lo oye uno y dice, no, los juegos no son políticos. Y esto es cuento. Esto es cuento. Desde siempre los juegos han tenido una carga política interesante. Ver a el señor Adolfo Hitler inaugurando los Juegos del 36, ver cómo se retiraba porque un morocho buenísimo, Jesse Owen, ganaba 4 medallas, inclusive con alguna colaboración de un alemán que le dijo cómo saltar para que no le marcaran falta. Después de la guerra, como los dos bloques, sobre todo el bloque soviético, entendió que parte de su vitrina política era tener equipos
equipos competitivos y hay dos equipos que son claramente políticos, las nadadoras y las atletas de la República Democrática Alemana, que además en un programa estatal de dopaje lograron ganar el 90% de las medallas en natación y como el 70% en atletismo, porque era parte de su propaganda política. En Cuba había dos, debe haber más, pero yo me acuerdo de dos, uno que me gustaba muchísimo, Alberto Juan Torena, que ganó 400 y 800 metros en unos olímpicos, y Teófilo Stevenson, que nunca fue boxeador profesional, fue la pelea que esperamos todos los que nos gusta el boxeo, Santiago, Mohamed Ali contra Teófilo Stevenson, porque eran dos peleadores de muchísima categoría, y Stevenson dijo, no, yo soy del régimen cubano, y solo participó en los olímpicos. Entonces, digamos que la vitrina era, pero llegó un momento después de la invasión soviética de Afganistán, que los americanos dijeron, no vamos a los Juegos de Moscú, no fueron americanos, japoneses, República Federal Alemana, me llama mucho la atención y lo vi ayer, y los chinos no fueron apoyando al bloque americano, mientras que algunos países participaron con algunas sin tener la bandera o eso, como Gran Bretaña, Francia e Italia. En respuesta, a Los Ángeles dejaron de ir los países del bloque soviético, Unión Soviética, República Democrática Alemana, Polonia, Cuba, Checoslovaquia, no la República Checa, y Hungría. Es decir, sí que ha habido política. Tal vez los primeros juegos menos políticos, y para mí fueron los mejores los que he visto, son los de Barcelona. En Barcelona ya todo el mundo dijo, acá vamos a competir y la vamos a pasar bien. Dicen los deportistas que estuvieron allá, que entre la comida que había, que hay historias de la selección de fútbol colombiana son dolorosas y que nos ganó 4-0 precisamente en Mestalla los españoles, a las fiestas y la comida y la organización, pero siempre ha habido temas políticos y hoy pues no van, pueden competir algunos, pero no todos no van, ni bielorrusos ni rusos. Y los rusos, claro, van a estar como eminentemente individuales neutros, que llaman. Claro. Aquí van a participar, 58. Ahí hay un delito de opinión. Es decir, yo puedo estar de acuerdo, pero puedo ser un deportista o no estar de acuerdo. Yo no quiero entrar en esos juicios de valor, pero yo creo que los deportistas pueden opinar, sobre todo que hay otras actividades que no las están creando y otras guerras y otras cosas, pero bueno, no están. Solo tengo una última curiosidad, esa sí me la sé de siempre, no sé por qué, pero en los Juegos Olímpicos de Melbourne del 58 en Australia, los juegos ecuestres, salto, dressage y todas estas, se hicieron en Melbourne, en Estocolmo, porque por unos temas fitosanitarios no pudieron entrar los caballos. Entonces son los únicos Juegos Olímpicos que se han desarrollado en dos continentes. Bueno, en Melbourne, no fue un tema, a lo mejor también influyó el tema sanitario, porque Australia, ya sabéis que es muy cerrada con los temas sanitarios, pero eso también fue un conflicto, un boicot político, el del 56, porque en Países Bajos, España y Suiza se habían negado a participar en protesta porque no se había excluido a la Unión Soviética tras la represión que había hecho de la Revolución Húngara. Y entonces, en protesta, dijeron, pues nos montamos nuestros propios, lo que tú has dicho, eventos ecuestres en el año 56. Después también hubo una retirada masiva de países africanos cuando no se excluyó a Nueva Zelanda, porque había jugado un partido de rugby contra Sudáfrica, que estaba excluida por el tema de practicar el apartheid. Y exacto. Nueva Zelanda había jugado rugby contra Sudáfrica, no se le había dejado sin participar en los Juegos y por eso un montón de países africanos, seguramente con poca participación todos ellos, pero dejaron de acudir en masa a los Juegos de Montreal, porque, como tú dices, una cosa es lo que dice el papel, lo que dice la Carta Olímpica y que todo es apolítico, y otra es la realidad, porque aunque los comités olímpicos nacionales son los que tienen independencia para decidir y los estados no tienen nada que decir, a la hora de la verdad vemos que todas estas decisiones de acudir o dejar de acudir, obviamente no las toma el Comité Olímpico Nacional
sin más, sino que hay una influencia de los gobiernos. E incluso ahora el tema de Rusia, el veto a los deportistas rusos, lo que tienen que hacer para participar y bajo qué bandera, el equipo de refugiados que existe desde Río 2016. Todo eso son manifestaciones de que la realidad no es tan apolítica como la pinta la Carta Olímpica. Porque desde luego países... Y hay manifestaciones políticas individuales. Los Juegos como un escaparate, pues el caso que decías tú de la República Democrática Alemana, y cuando no lo hacen de esa manera, de las bondades de su régimen manifestadas en los éxitos deportivos, pues lo hacen en forma de boicot o protesta por alguna cuestión política. Sin olvidar también un suceso muy trascendente desde el punto de vista político en Múnich 72, bueno, también el que tú acabas de apuntar, de los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos, con las protestas de John Carlos y Tommy Smith. En los Juegos de México 68, el Black Power, pero después en los Juegos de Múnich 72, un grupo terrorista palestino apresó a la delegación israelí y acabó asesinando a todos los atletas. Se murieron también policías alemanes, incluso algunos de los terroristas palestinos. Sí, los olímpicos tienen mucho. Ahora, hay ya jurídicamente hablando, hay una oficina ad hoc del Tribunal Arbitral del Deporte que funciona en la sede de los Juegos Olímpicos para atender. A mí no me gusta, realmente, claro. En todos los eventos deportivos, vale la pena también decir que para esos eventos mundial, Eurocopa también, hay una sede ad hoc solo para el evento. ¿Por qué funciona? A mí no me gusta porque es muy rápido, claro, evidentemente. Si se está apelando un resultado de unos cuartos de final en cualquier competición y la semifinal son al otro día, pues evidentemente tiene que fallar en un día, pero se ven fallos, se ven problemas como que algunos abogados no conocen los reglamentos actualizados o que por tiempo pues se vulneran derechos humanos individuales, pero hay una oficina ad hoc de los Juegos Olímpicos. ¿Nos queda algo más jurídico? Hay muchos. Sí, bueno, quiero comentar dos cosas. Claro, no, una cosa terminológica, y es porque es que todavía se sigue escuchando, y es la diferencia entre Olimpiada y Juegos Olímpicos, Rafa. Vale, ya me acabas de quitar una de las dos curiosidades, dale tú. No, te estoy dando antes paso, Rafa. Bueno, pues, pero dila tú, hombre, yo aún tengo otra que comentar. Que no se diga que acá no tenemos guión. ¿Qué es cada cosa? Bueno, no, es decir, la Olimpiada, como lo establece la Carta Olímpica, es un periodo, así tal cual, es un periodo de 4 años, dice la traducción al español de 4 años civiles, entiéndase, 4 años calendarios, que comienza el 1 de enero del primer año y finaliza el 31 de diciembre del cuarto año. Entonces, los Juegos de la Olimpiada, como lo llaman, que serían los Juegos Olímpicos, son los que se dan durante el primer año de una Olimpiada. Es decir, los Juegos Olímpicos son esos juegos como tal, esta organización que conocemos y que vamos a tener próximamente, y la Olimpiada como tal es ese ciclo de 4 años, dentro de los cuales también se encuentran los Juegos Olímpicos de invierno, que se celebran en ese tercer año. Entonces, importante decir, porque todavía se sigue escuchando, Rafa me corrige si hay alguna omisión en cuanto al contenido, no es lo mismo Olimpiada que Juegos Olímpicos, no son conceptos equivalentes, porque todavía cabe la aclaración cada vez que hay unos Juegos Olímpicos. Exacto, por eso sería incorrecto hablar de las Olimpiadas de París 2024. Correcto. No. Son los Juegos de la 32ª Olimpiada que se celebran en París. Exactamente. Yo la otra curiosidad que os quería apuntar es la de que como quienes participan son los comités olímpicos, que no tienen que coincidir exactamente con los territorios que están afiliados a federaciones internacionales, etcétera. Pues en el fútbol, que ya sabéis que tenemos esa situación de que el Estado, que es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
está formado por distintas federaciones miembros históricas que son Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte. Cuando se disputan los torneos clasificatorios para los Juegos Olímpicos, no participa una selección del Reino Unido, sino esas selecciones por separado. Entonces, ¿quién se clasificaría para los Juegos? ¿Basta con que una lo haga para clasificar a todo el Estado? Por eso nunca se ha clasificado el Reino Unido para participar en los Juegos Olímpicos de fútbol, con una sola excepción. Año 2012 sí participó. ¿Por qué? Porque en todos los Juegos Olímpicos el país anfitrión participa por defecto en todas las pruebas del programa, haya o no se haya clasificado. Y esa fue la única excepción en la que el Reino Unido sí participó en fútbol, cuando fue país anfitrión en Londres 2012. Claro. Bueno, muy bien. Que pudimos ver a Ryan Giggs, jugador que no había podido estar mucho en la escena de los grandes eventos deportivos, a pesar de ser un gran jugador, porque Gales en ese entonces no solía estar en esas instancias, y ahí lo pudimos ver acompañado de grandes figuras de la Premier League principalmente. Creo que el próximo programa lo vamos a hablar de dopaje en olímpicos. Un poco, yo sé que ya lo hemos hablado, pero me parece que es bueno refrescar y comentar, sobre todo toma de muestra, eso, si les parece, podemos hablarlo después, pero vienen 2 o 3 temas interesantes de los olímpicos, algunos temas de reglamento que sí creo que no nos da, pero podríamos hablar de olímpicos. También podemos ver qué nos dejan la Euro y la Copa América en temas jurídicos. Me llama mucho la atención el saludo que hace uno y la grosería que hace otro, cómo se sancionan de manera distinta, porque aparentemente son diferentes tipos. Ya estaremos viendo, pero para la próxima semana vamos a hablar o de olímpicos o de campeonatos de fútbol europeos y sudamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer escucharlos, se aprendió mucho. Igualmente. Fuerza España hoy y Colombia mañana. Ojalá nos podamos ver pronto en algún juego oficial. Luis, muchas gracias. Hoy no estoy en el estudio, pero muchas gracias. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao.